Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos al tutorial parte 2 donde estamos trabajando nuestra preciosa muñeca reversible o ese ramo precioso de flores. Ya trabajamos en la parte 1, como puedes ver, gran avance ya hemos hecho. Hicimos el cabello, el cuerpo, los brazos. Esto lo trabajamos en el tutorial parte 1 que te sale por aquí arriba como sugerencia, o en la descripción de este video despliegas allí la descripción y aparece el enlace donde puedes ir y tejer toda esta primera parte para que tengas todo esto ya tejido y podamos continuar. En la parte 2, que es este video, vamos a estar trabajando todas sus flores, vamos a estar trabajando su vestido y vamos a estar trabajando los últimos detalles y terminaciones como lo es el bordado de su rostro. Vamos a arrancar con el tutorial sin antes darles las gracias por ver mis videos, compartirlos, comentar. Espero que comentes cómo te está quedando tu muñeca. Escríbeme allí en los comentarios para yo saber. Y recordarte que también el patrón lo encuentras descargable en PDF para que también lo puedas guardar en tu correo electrónico. El enlace está en la descripción si lo quieres descargar. Vamos a arrancar con nuestra parte 2. Antes de coser sus bracitos y coser su cabello, vamos a trabajar las 3 capas que vamos a utilizar esta hebra delantera de cada una de esas rondas que hemos dejado allí. Vamos a empezar por la de abajo, luego subiendo y así hasta que lleguemos a la última, que es la rosa. ¿Listo? La de color rosa. Acá vamos a girar la pieza y donde tenemos la unión de nuestras rondas, o en la parte trasera si lo estás trabajando en espiral, vamos a dejar los ojitos hacia atrás y por esta parte trasera en la hebra delantera que tenemos de la ronda 37 del cuerpo, en esa ronda vamos a trabajar con hilo blanco cada uno de los puntos. En esa primera capa vamos a trabajar todo en media vareta. Bueno, y todas las demás también, todo en media vareta. Enhebrando el hilo blanco aquí en la parte de atrás del cuerpo, vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Ya tenía 2, 1, 2 y 3. Y en el siguiente, tomando esa hebra delantera que nos ha quedado ahí, trabajamos aumento. Y esto lo voy a repetir por toda la ronda, 3 puntos, un aumento. Si lo repito, me van a quedar en total 25 puntos. ¿Listo? Vamos a realizarlo y luego desde la ronda 2 trabajaremos esos mismos 25 puntos por toda la ronda. Desde la 2 y ya te digo cuántas rondas más, hasta qué ronda lo vamos a trabajar para darle el largo a nuestra primera capa. Vas a tejer la ronda 2 y la ronda 3 de esos mismos 25 puntos y vamos a hacer la ronda 4 dando un acabado. ¿Listo? Este mismo acabado de onditas lo vamos a utilizar para las siguientes capas, así que vamos a aprenderlo. Realizamos punto deslizado en el primer punto y ahora vamos a saltarnos un punto y en el siguiente vamos a trabajar ahí en el mismo lugar 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Luego en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Vamos ahora a repetir el mismo paso. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos 4 puntos media vareta, 3, 4, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir repitiendo hasta terminar. Vamos ahora a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos 4 medias varetas, 2, 3, 4, luego en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir hasta terminar toda la ronda. Al terminar cortamos la hebra.
Cuando ya hayas terminado se va a ver así nuestra primera capa y ahora vamos a continuar con la segunda. En esta hebra delantera que tenemos en la ronda número 35 del cuerpo vamos a trabajar la siguiente capa, pero esta vez no lo vamos a hacer teniendo nuestra cabecita hacia abajo, sino derecha hacia arriba. ¿Listo? Volteamos, que los ojitos nos queden hacia abajo y estemos posicionados en la espalda, y por la espalda enhebramos en cualquiera de los puntos de esa hebra blanca, y vamos a enhebrar nuestro hilo blanco y trabajaremos en punto media vareta también, todo en media vareta. Vamos a trabajar esta primera ronda de la capa 2 haciendo aumentos por toda la ronda. Tenemos 24 puntos, vamos a tener 48 en total cuando terminemos todos los aumentos. Vamos a hacer 48. O sea que vamos a hacer en cada uno de los puntos, vamos a trabajar aumento. Luego en la ronda 2 trabajaremos también aumentos, ya te indico cómo será el patrón. Al terminar la ronda 1 vamos a trabajar en la ronda 2 el patrón de 5 puntos y un aumento. Ya hice 2 puntos, voy a seguir trabajando. 3, 4, 5 y voy a hacer ahora el aumento. Debemos trabajar este patrón por toda la ronda, 5 puntos, un aumento hasta terminar para que nos queden 56 puntos. Luego de esto estaré trabajando una ronda de esos mismos 56 puntos, la ronda número 3. Al terminar la ronda 3 vamos a comenzar una secuencia de rondas. En la ronda 4 tejerás iniciando 3 puntos y vamos a hacer un punto puff. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos hebra, introducimos, nuevamente tomamos hebra y esto lo vamos a hacer 4 repeticiones. Y 4. Cuando tengas todas estas hebras en la aguja, vamos a sacar por todas ellas. Luego haremos una cadena, pero esta cadena la vamos a hacer sacando la aguja e introduciendo de adelante hacia atrás la aguja sobre la cadena y haremos una cadenita. Esta cadenita la vamos a omitir, no la vas a tener en cuenta en la siguiente ronda para tejer, para que no se nos aumenten los puntos y podamos tejer de aquí en adelante hasta terminar los mismos 56 puntos que ya tenemos. Así que de aquí en adelante vamos a hacer un patrón de 6 puntos y un punto puff. Ya tejí mi primer punto puff, ahora voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a repetir el punto puff. Voy a hacer 4 veces tomando hebra. Y saco por todas ellas. Luego hago la cadenita y voy a volver a repetir 6 puntos y un punto puff hasta terminar. La ronda siguiente, que sería la ronda 5, vamos a hacer los 56 puntos normalitos, no vamos a hacer puntos puff, y sobre la cadena que hicimos acá para cerrar el puff no vamos a tejer. Luego en la ronda 6 vamos a repetir una ronda de puff, pero para que nos queden los puff intercalados y no en línea o lineales uno encima del otro, vamos a empezar no tejiendo 3 puntos como lo acabamos de hacer, sino tejiendo los 6 puntos completos. Por eso, si te diste cuenta, en esta ronda inicié tejiendo 3. ¿Listo? Para que nos queden intercaladitos. En la ronda 6 nos quedaría el primer punto puff en medio de estos dos. Y así vamos a repetir la ronda 4, la ronda 5 y la ronda 6.
Estas 3 rondas que te acabo de indicar las vamos a repetir hasta tener, ya te indico cuántas rondas y poder llegar a la altura de cubrir nuestra cabeza. Qué hermoso se va viendo, mis chicas, ya cuando vamos avanzando, ¿cierto? Tenemos que tejer hasta la ronda número 18. En total, 18 rondas. En la ronda número 18 vamos a tejer una ronda más de punto sobre punto. Eso quiere decir que aquí he terminado con 2 rondas de punto sobre punto y no con ronda de puff o de puntos puff, sino que hice 2 al finalizar. ¿Listo? En la ronda 18. Y así se va viendo nuestra primera capa del vestido, o la segunda porque ya realizamos esta de aquí abajito, ¿cierto? No voy a cortar la hebra blanca, voy a dejarla ahí en espera porque con ella voy a cerrar y a unir la capa número 3 con la 2. Voy ahora a bajar esta capa blanca hacia abajo y en la hebra delantera de la ronda número 32 del cuerpo, por acá, puedes verla. Vamos por esa hebra a trabajar exactamente igual como hicimos con esta capa. Todo exactamente igual. Aquí también tenemos 24 puntos. Vamos a enhebrar por la hebra trasera, por la parte de atrás del cuerpo, por esta hebrita que tenemos. Y vamos a realizar acá, iniciando la primera ronda como hicimos acá, aumento en todos los puntos. En la ronda 2 haremos 5 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final. Y la ronda 3 trabajaremos esos mismos 56 puntos. Desde la ronda 4 empezamos a hacer las rondas con el punto puff. Exactamente igual, mis chicas, como hicimos esta capa, vamos a hacer la otra. Pero vamos a hacer, ya te indico hasta qué ronda. ¿Listo? Y lo vamos a hacer con el tono rosa. Con el rosa con el que trabajamos aquí esta parte del cuerpo. Cuando hayan avanzado, mis chicas, se va a ver así la última capa de vestido. Yo he trabajado hasta la ronda 19. He tenido que hacer una ronda más del patrón con el que veníamos. ¿Listo? Una ronda de punto puff y una de puntos solos. Hasta la ronda 19. He completado la secuencia. Y ahora corté ya la hebra rosa y voy a trabajar la unión de ambas partes, de la blanca y de la rosa. Así que cuando ya lo tengas así, vas a retomar, vamos a retomar aquí el hilo blanco que ya teníamos, que les dije que no lo cortaran, mis chicas. Y vamos a acomodar muy bien ambas capas. Ambas capas que nos queden bien acomodaditas, y donde tenemos la hebra vamos a traspasar de un lado al otro y vamos a trabajar de un punto al otro traspasando punto rosa y punto blanco, trabajando una ronda de punto bajo. De esta forma traspasamos de adentro hasta la parte interna. Vamos a hacerlo pasando por ambos puntos, trabajando punto bajo. Luego, cuando terminemos esta ronda de punto bajo, recuerda que vamos a hacer el mismo acabado que le dimos a la capa 1, la pequeñita capa 1, donde hicimos unas onditas. Ya te muestro y te recuerdo cómo lo hicimos. Ya la última ronda, mis chicas, donde vamos a trabajar las onditas, se trabajan de la siguiente forma. Hacemos primero un punto deslizado, luego saltamos un punto y en el siguiente hacemos 4 medias varetas. 3, 4. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Nuevamente repetimos, saltamos un punto y en el siguiente 4 medias varetas. En el siguiente un punto deslizado, saltamos un punto y en el siguiente 4 medias varetas. Así vamos repitiendo, mis chicas, hasta terminar toda la ronda y todo el acabado.
Así nos quedaría ya todo el borde terminado. Ya corté la hebra para esconder con la aguja lanera más adelante y vamos ahora a trabajar en pegar o coser los brazos, el cabello y también a trabajar todas las florecitas. Yo lo voy a hacer la costura o el pegado del cabello con silicón caliente y las florecitas también con silicón caliente, pero si tú quieres coserlas debes dejar una hebra suficientemente larguita para poder coser. ¿Listo? Voy a hacer esto y ya empezamos. Mira, quiero mostrarte cómo queda ya volteando toda nuestra parte blanca hacia arriba para que nos quede nuestro ramo también todo cubierto y se va a ver muy hermoso con las flores que le vamos a poner acá. Vamos a trabajar todas las florecitas. Antes de continuar con el tutorial de las flores, quiero recomendarte que hagas estos terminados antes de realizarlas. La cantidad de flores depende mucho del gruesor de la lana con la que las vayas a tejer, porque quedan unas un poco más grandes que otras, entonces puede que se te llene su cabecita mucho más rápido con menos flores. A diferencia de mí, de pronto tengo que tejer más cantidad, o si tienes un hilo más delgado también tejer más cantidad de flores. Entonces eso depende mucho del hilo, así que te sugiero y te recomiendo que hagamos esto primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coser los bracitos, ya los ubiqué bien centraditos en los laterales del cuerpo, encima de la capa de nuestro vestido. Vamos a guiarnos que los dos bracitos, al unirlos, queden en el centro, la unión de sus manitas queden en el centro de los ojitos. Vamos a poner el cabello con alfileres. Yo lo coloqué así porque posteriormente pienso pegarlo con silicón, como ya te había dicho. Vamos a poner las tiras pequeñas encima de sus ojitos y las tiras largas en la parte de atrás tapando nuestra cabecita. Y esto también nos ayuda mucho a saber cuánta distancia o cuántas rondas tenemos debajo del cabello para el bordado de sus cejitas y sus ojos. En mi caso he dejado 2 rondas debajo de donde me quedó el cabello para trabajar las cejas. No voy a pegar completamente la tira, sino que voy a dejar unos 2 puntos de la tira del cabello sin pegar para que tenga volumen o pues tenga movimiento, se pueda levantar un poquito. ¿Listo? La nariz. Quiero mostrarte cómo vamos a hacer la nariz. He utilizado un hilo, una hebra de hilo del mismo tono que trabajamos el piel o la cabeza, las manos, y justo debajo de los ojitos, una ronda por debajo, en todo el centro ubiqué 2 puntos y pasé la hebra 2 veces. Cuando ya he pasado los 2 puntos 2 veces, tengo 2 hebras ahí, voy a pasar la aguja sin tocar los puntos, simplemente entre las hebras y los puntos de la cabeza. La voy a empezar a pasar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como te quede mejor. Se me soltó un alfiler, lo introduzco y listo. Y voy a hacer la naricita de esa forma, mira. Ya pasé hacia arriba, ahora vuelvo a pasar. Y así lo voy a hacer muchas veces hasta tener el grosor de la nariz que quieras. Si lo quieres bastante abundante o que resalte bastante, la vas a pasar más veces. De esta forma. Esta es una manera de hacer la nariz. También la puedes dejar solo con las 2 hebritas que hicimos al inicio. También puede ser, es otra forma. Esta es un poquito de más relieve. Y para que se vea un poquito más delicada no le voy a hacer más, solamente esta hilera. Luego con un hilo rosa o un hilo cafecito o el mismo con el que utilicemos el bordado de los ojos, vamos a realizarle la boquita. Aquí solamente perdemos la hebra. Aquí solamente la voy a introducir
dentro de la cabeza para que quede la hebra por dentro del relleno y la sacamos por otra parte y la cortamos. Ya tendríamos la nariz. Vamos a hacer el bordado de sus ojos. Ya les muestro cómo lo deben realizar. Bueno, mis chicas, para el bordado, antes que nada quiero decirte que en el canal tengo transmisiones en vivo. Puedes buscar allí y tengo bastantes bordados en vivo y en directo para que puedas hacerlo paso a paso, despacio, de cada una de las muñequitas que he ido trabajando en el canal. Hay muchos paso a paso del bordado del rostro. En esta oportunidad lo primero que vamos a hacer es con el hilo blanco hacer una pequeña línea desde el centro del ojo hasta la parte baja, solamente abarcando del extremo de afuera hacia la parte interna. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Después yo he trabajado esto con hilo negro, lo que son sus pestañas, sus cejas, pero lo puedes trabajar también con el mismo tono que trabajaste el cabello. Lo que vamos a hacer es abarcar una línea desde la parte interna del ojo en la parte superior, justo en la ronda donde termina el ojito, y traspasarla de forma diagonal de arriba abajo de esa ronda hasta la parte externa del ojo. Y luego hacemos una pequeña lineecita en la ronda de encima para que tenga una segunda pestaña. Las cejitas me han quedado 2 rondas por encima del ojito, abarcando 3 puntos de un extremo al otro en forma diagonal también, de abajo hacia arriba, en la misma ronda. Y ahora he sacado la aguja por este lado para poder trabajar un poquito la boca, si quieres hacerle boca, porque esto es opcional, no tiene que ser con boca. Sabemos que nuestros amigurumis no llevan boca, pero varias clientas pues les gusta con la boquita, entonces le vamos a hacer la boquita tradicional que siempre manejo yo, que es como una media luna diagonal. Me gusta hacerla pequeñita y en la misma dirección donde termina o comienza el ojo, ahí es donde yo termino la boquita. Y si queremos que nos quede la curvatura perfecta y no nos quede una línea como queriendo decir enojo o tristeza o rabia, le hacemos una puntadita aquí en la parte de abajo para que la línea no nos quede completamente diagonal, sino con una curvatura. Y listo. Terminaríamos ya nuestra boquita, nuestra muñequita. Y solo nos resta tejer todo lo que son florecitas para podérselas pegar. También si deseas maquillarla, lo puedes hacer. Echarle un poquito de rubor en sus mejillas, en su nariz y listo. Vamos a subir ahora toda la parte de su vestido para que quede cubierta y empezar a trabajar lo que es el ramo. Vamos a tejer ahora lo que son las flores. Las flores las puedes tejer de cualquier color, el color que tengas, puede ser rojo, puede ser rosa. En mi caso voy a combinar rojo con rosa. Este rosa es un poco más encendido que el que utilicé para su vestido. Vamos a utilizar una numeración de aguja mucho menor. Yo he cambiado a la número 2. Para que estas flores y las hojitas nos queden mucho más apretaditas, mucho más pequeñas, sobre todo las hojas. Vamos a trabajar primero a tejer 34 cadenas. Vamos a tejer hasta que tengamos las 34 cadenas. Cuando ya tengas las 34 cadenitas, nos vamos a devolver desde la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la número 7 vamos a realizar una media vareta. Media vareta. Y vamos a hacer unos cajoncitos. Vamos a tejer 3 cadenas. Nos saltamos 2 puntos o 2 cadenitas en la parte de abajo y en la tercera hacemos media vareta. Esto es lo que vamos a repetir hasta terminar toda la tira de cadenas. ¿Listo? 3 cadenas al aire,
nos saltamos 2 puntos en la base y en el tercero hacemos una media vareta. 3 cadenas al aire, nos saltamos 2 puntos en base y en el siguiente una media vareta. Así hasta terminar la tira de cadenas. Ya he terminado y se ve así los cajoncitos y ahora vamos a trabajar la última fila. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar todo dentro de cada cajón. Voy a darles el patrón que vamos a realizar dentro de cada cajoncito. En este vamos a hacer punto bajo, todo dentro del cajón. 2 puntos altos, 1, 2. 2 cadenas al aire y en la cabecita del último punto alto hacemos un punto deslizado. Luego 2 puntos altos y para finalizar un punto bajo. Todo esto va dentro del cajoncito y lo repetimos por cada uno de los cajoncitos que tenemos. Pasamos al siguiente: un punto bajo, 2 puntos altos, 2 cadenas al aire, un punto deslizado en la cabecita del primer o último punto alto, luego 2 puntos altos y por último un punto bajo. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar. Cuando termine ya la fila se va a ver así. Yo ya corté la hebra, la dejé un poco larguita porque lo que vamos a hacer a continuación es con la aguja lanera enrollar nuestra flor. Vamos a enrollarla en espiral de esta forma desde el centro. Lo vamos haciendo unas puntaditas en la parte baja de las cadenas para ir cosiendo y que nuestra flor se cierre completamente y así nos queda. Necesitamos tejer 6 flores. En mi caso, en tu caso, si tu muñeca es mucho más grande o la cabeza es más grande o quieres rellenar más de flores, puedes tejer muchas más. En mi caso tejí 3 rosas y 3 de color rojo. Mira, aquí ya las tengo, 3 rojas y 3 rosas. Así que vamos a tejer todas estas flores, a coserle las partes de abajo con las puntaditas para que ya nos queden cerraditas, y si quieres coserlas también pues le dejas la hebra para que la cosamos a la cabeza de nuestra muñeca. Si no, pues las pegamos con pegamento. Vamos a hacer las hojitas. Las hojitas las voy a hacer también con esta aguja y con un hilo de tono verde. Este es un verde un poco fuerte, un poco claro, no tan oscuro, es un tono clarito, pero eso es opcional, el color que te guste. Hacemos un anillo mágico, 2 cadenas y vamos a hacer en total 7 puntos altos. Todo dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos ahora a trabajar 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Así. Y continuamos dentro del anillo otros 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico bien ajustado y vamos a hacer un punto deslizado en la primera o segunda cadenita que hicimos al iniciar, y así nos queda nuestra hojita. Cortamos hilo, lo dejo larguito para poder esconder o coser, y tenemos ya nuestra primera hoja. La cantidad de hojas varía de acuerdo a cómo quieras rellenar
tu ramo. En mi caso voy a hacer 6 hojitas. Después miro si quiero rellenarlo más o las vas colocando en el ramo y vas mirando si te hacen falta para adicionar por los laditos o donde quieras rellenar, espacios que nos queden vacíos. O puedes tejer 2 hojas por flor o una hojita por flor de acuerdo a la cantidad de flores que tengas. Y así nos quedan ya nuestras hojitas. Vamos ahora a coser todo esto, a pegar. Vamos a ponerlo con alfileres también en la cabecita de nuestra muñeca, adecuarla en el lugar cada flor que queramos que quede. Te recomiendo antes de pegar o coser ubicar con alfileres las flores para mirar la ubicación de cada una de ellas y que nos queden bien lindas, bien repolludito. Voy a hacer todo esto y ya les muestro ya nuestro trabajo todo terminadito. Para terminar ya todo nuestro tejido, por último vamos a tejer la parte del moño o la cinta que colocamos al agarrar nuestro precioso ramo. Primero vamos a tejer esta pequeña pieza que es con la que vamos a rodear todo el mango y vas a tejer con rojo en total 28 cadenas al aire y te devuelves desde la segunda realizando 27 medias varetas o punto bajo alto y cortas la hebra. Esto es lo que va a ir aquí en la parte baja de nuestro ramo. Vamos a coserlo o pegarlo de esta forma rodeando esa partecita que separa este ramo de este mango que hicimos para agarrarlo. Entonces esto lo vamos a rodear acá y encima vamos a pegar nuestro moño o nuestro lazo. Esta pequeña pieza es para ese lugar y ahora vamos a realizar el lazo. Para el lazo vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte de ese lazo vamos a hacer sus hilitos o la parte que queda colgandito y vamos a realizar en total 12 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a comenzar a trabajar y voy a comenzar haciendo en la segunda un punto deslizado. Luego voy a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, sigo trabajando con la aguja de 2 milímetros. 3 y 4 puntos bajos. Luego realizo otro punto deslizado y continúo ahora con nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último vamos a hacer un punto deslizado. Esta pieza la hemos ya terminado, solo nos queda cortar la hebra y esconder. Listo, la dejamos a un lado y ya les indico en qué la vamos a usar. Pasamos a la siguiente parte. Para esa segunda parte vamos a trabajar 20 cadenas al aire y cuando las tengas comenzamos a trabajar desde la segunda cadena, primero haciendo un punto bajo. Luego vamos a trabajar 7 puntos altos. 1, 2, vamos a trabajar primero por toda la tira de cadenas por la parte de arriba y luego pasaremos a trabajar por la parte de abajo. 3, 4, 5, 6 y 7. Luego haremos un punto bajo, luego un punto deslizado y nuevamente un punto bajo. Y volvemos a repetir los 7 puntos altos. Finalizamos con un punto bajo. Así nos ha quedado la parte de arriba y cuando terminamos aquí con el punto bajo vamos a hacer una cadena y trabajaremos ahora la parte baja de las cadenas. Giramos y por esta parte repetiremos lo mismo
que hicimos arriba, comenzando con un punto bajo. Les repito, luego 7 puntos altos. Aquí hicimos un punto bajo, un punto deslizado, un punto bajo. Repetimos 7 puntos altos y terminamos acá con un punto bajo. Hacemos punto deslizado en la cadenita de inicio. Y ahí estaríamos terminando el moñito y ya les digo cómo vamos a coserlo. Cuando termines de tejer esta pieza te va a quedar así. Dejamos una hebrita larga y cortamos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Tomamos la pequeña pieza que hicimos al inicio, la parte 1, y vamos ahora a coser las dos puntas de este lazo. Las cosemos y cuando tengas las dos puntas cosidas, con la misma hebra que dejamos bastante larga, ubicamos esta pequeña pieza debajo, que el centro donde está el punto deslizado nos quede en el centro, y le damos varias vueltas de esta forma a nuestro lazo para que nos quede ya terminado, listo, y lo cosemos o lo pegamos justo encima de la primera parte que hicimos para el agarre de nuestro ramo. Voy a coser todo esto, mis chicas, y les muestro ya nuestra muñeca reversible terminada. Así hemos terminado nuestra muñequita, mis chicas, nuestro ramo de rosas o de flores o nuestra muñeca reversible, como le quiera llamar. También se me ocurrió que podían ponerle una florecita aquí en sus manos como para unirlas y sería precioso también. Espero que les haya encantado y gustado este tutorial. Mira, yo le eché un poquito de rubor en las mejillas, ya pegué todas las flores. Las organicé así, los colores así, el moñito ya te muestro y espero que les haya gustado. Si quieren adquirir el patrón escrito lo pueden hacer, pueden adquirir el patrón en PDF, el enlace como les decía al inicio de todo este tutorial está en la descripción del video. Ahí está el enlace para que lo puedan descargar si lo quieren guardar y así apoyan mi trabajo, mis chicas, les agradezco muchísimo. El moñito, recomendaciones y sugerencias últimas que les doy. Listo, el moñito lo he pegado, lo he cosido justo en el frente de su rostro. Si miras, aquí está su carita, mira sus ojos ahí, justo en el frente, como para guiarnos, siempre cogerlo de ahí y bajar o subir su vestido. También las flores, fijarte mucho que no lleguen muy abajo donde esté ya la carita, sino sobre su capulo, sobre su fleco. También la sugerencia última que te doy es coserlas o pegarlas así como está, el ramo subido, su vestido subido, así, pegarlas así. Yo las pegué así con su capita o su vestido subido para saber cómo me quedará tupidito el ramo, para que cuando lo bajemos, pues si las pegaras con el vestido abajo y luego lo subieras, de pronto en las flores quedaran por acá abajo o tapadas. Entonces mejor hacerlo así, como un tipcito que les doy. Me faltó como ponerle más hojitas, no sé si ustedes quieren ponerle más hojitas por aquí. Yo ya la voy a dejar así por cuestión de tiempo, pero espero que les haya encantado este tutorial, que les haya gustado muchísimo. Me encantó hacerlo, me encantó compartir contigo este diseño. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Recuerda que en el canal siempre subimos diseños nuevos. Escríbeme, comenta cómo te pareció para que futuras artesanas también puedan guiarse con tu comentario. Y también escríbeme qué diseños te gustaría para las siguientes fechas especiales. Nos vemos, mis chicas. Gracias por tejer junto conmigo. Besos.